Amén. Dios les bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos en la enseñanza de Primera de Samuel, capítulo 10. Amén. Dios quiera que hoy terminamos. Amén. Terminemos el capítulo 10. Amén. Dígale siempre al Señor, Padre Santo, habla mi vida, Señor, examina mi vida espiritual, Señor, mi corazón, Padre. Ayúdame a ver cómo estoy ante ti, Señor. Ayúdame, Señor, saca a la luz mi pecado, Señor. Ayúdame a limpiarme con tu palabra en arrepentimiento, Señor. Y usa la boca de tu sierva para hablar a mi vida, Señor. Dale sabiduría, Señor, para enseñar y dame entendimiento a mí de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ayer nos quedamos en capítulo 10, ahí por el versículo 20, por ahí nos quedamos. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero Saúl se había escondido. Preguntaron pues otra vez a Joab si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Joab: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Joab, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Solo estoy repitiendo repasando un poquito ayer, ¿verdad? Donde nos quedamos ayer. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Joab. Entonces, Dios permite que tengan su rey, ¿verdad? Pero tienen que continuar, ¿verdad?, con los mandamientos de Dios. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que ya nos había dicho antes el Señor que él tenía en su corazón su propósito, ¿verdad?, con Saúl. Uno de los propósitos con Saúl para Dios era, ¿verdad?, enviarlo a la guerra, ¿verdad?, derrotar a los filisteos. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Entonces se burlaron de aquel joven, porque era joven, era alto, pero era joven, ¿verdad? ¿Y qué experiencia tenía él en ser un rey? Pues ninguna, ninguna. Pero como Dios lo había levantado, gloria a Dios, Dios, ¿verdad?, lo iba a ayudar a instruir. Y le tuvieron en poco. Y también tenía, ¿verdad?, el profeta Samuel, que estaba ahí, ¿verdad?, para guiarlo, instruirlo en cualquier cosa. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, ¿verdad? No le trajeron un regalo al rey. Bendito sea el Señor. Pero Saúl disimuló, ¿verdad? Te juro, le dio pena que no todos lo habían honrado. Capítulo 11. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl. Ay, no, Dios mío, Padre, ayúdeme. Deme un segundo. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero esta gente era, ¿verdad? Esta gente de veras que sus prácticas eran demoníacas. Imagínense decirles que se saquen los ojos para hacer un acuerdo. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y
Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. Mira, qué hermoso, ¿verdad? Todavía el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿verdad? Porque pues no había hecho él cosa, ¿verdad? Mala todavía ante Dios como el rey de Israel, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Entonces todavía el Espíritu de Dios venía sobre él. Qué lindo, ¿no? Que el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Venía sobre él cuando él necesitaba de Dios. Al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Aleluya. Y él se encendió en ira en gran manera. Entonces el Espíritu de Dios causa que él se enoje, ¿verdad?, contra sus enemigos. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Mire, ¿verdad? Entonces la fuerza que le daba Dios a este hombre, ¿verdad? No solo lo miramos con Saúl, pero lo hizo también con Sansón, el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Dando esa fuerza sobrenatural a un ser humano. Dice que tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Y usted sabe que eso es bastante trabajo, ¿verdad? Los mató, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Amén. Entonces, él prácticamente le está diciendo: los voy a cortar en pedazos si no salen, ¿verdad?, a la guerra. Y cayó temor de Joash sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Amén. Entonces los obligó, ¿verdad?, a ir a la guerra con él. Bendito sea el Señor. Amén. Pero fue Dios que lo respaldó en eso, ¿verdad? El Espíritu de Dios cayó sobre él y él se llenó de ira. Diríamos que esa es una ira justa, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios cayó sobre él para eso. Y le dio fuerza para cortar en pedazos, en trozos, esos dos bueyes. Usted sabe que un buey es grande, ¿no? Un buey es muy grande. Bendito sea el Señor. Y lo cortó en pedazos. Amén. Y dice, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Les iba a cortar sus muelles, le iba a matar sus bueyes si no iban a la guerra. Y cayó temor de Joash sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres. Amén. Bendito Dios. Fueron 300,000 los hijos de Israel y 30,000 los hombres de Judá. Entonces 330,000 en total. Gloria a Dios. 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os parece. ¿Verdad? Porque ¿qué les habían dicho? Que les querían sacar los ojos. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, ¿verdad? Pues estos hombres tenían que madrugar, ¿verdad?, para encontrar al enemigo durmiendo. E hicieron a los amonitas, ¿verdad?, que eran enemigos, hasta que el día calentó. Hirieron, dice, hirieron a los amonitas. Los encontraron, imagínense a esa hora que fueron, ¿verdad?, durmiendo. Dice que los hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, ¿verdad? ¿Hasta qué horas calienta el día? Pues no sé si es hasta el mediodía que, ¿verdad?, calienta ese sol. Y los que quedaron fuera, dispersos de tal manera, y los que quedaron fuera, dice, dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos, los dispersó a todos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros?
El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Entonces, ¿verdad? Este pueblo, estos hombres que fueron a la guerra, están contentos con su nuevo rey, ¿verdad? Porque, bueno, el Espíritu de Dios ha bajado sobre Saúl y les ha dado la victoria, ¿verdad? Contra los amonitas. Y ahora quieren tomar venganza contra aquellos de sus hermanos que se burlaron prácticamente de Saúl, ¿verdad? De su nuevo rey. Entonces dijeron, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos, mire, Dios mío. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgad, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgad, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Dios, de Jehová en Gilgad, ¿verdad? Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Parecía todo bien, todo en paz, todos contentos, habían tenido una victoria en la guerra, Dios los había respaldado, les dio la victoria, ¿verdad? Hasta ahora, pues todo parece bien. Discurso de Samuel al pueblo de Dios. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Eso le dijo, ¿verdad? Dios por medio de Samuel. Se han quejado, han querido un rey y yo les he puesto un rey. Ahora pues he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, le dice Samuel, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, ¿verdad? Entonces Samuel está como ya, ¿verdad? Diciéndoles, despidiéndose, ¿verdad? Casi porque ya él está anciano. Pero recuerde que los hijos de Samuel no eran como Samuel, no eran temerosos de Dios como Samuel, ¿verdad? Pero él les dice, bueno, aquí les dejo mis hijos. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día, ¿verdad? Diciéndoles de que él caminó rectamente ante Dios. Les dejó un buen testimonio, un buen ejemplo. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, de su rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado, mire, bendito Dios, ¿verdad? Esta es la vida de este hombre, de Samuel, una vida recta ante Dios. Mira, está diciendo que nunca le robó a nadie, nunca le tomó a nadie ningún animal. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, mire, nunca, bendito Dios, este hombre caminó recto ante Dios, no calumnió, no robó. Si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. O sea, no fue vendido por dinero, ¿verdad? No se vendió a nadie por dinero. Él siempre fue recto ante Dios y habló de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, amén, les gustara o no. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo, hablando de Saúl en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto,
y vuestros padres clamaron a Jochebed, Jochebed envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jochebed su Dios. Y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Dios, a Jochebed, y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jochebed y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Así le dijeron a Dios, ¿verdad? Le pidieron que los librara y que entonces le iban a servir al Señor. Entonces Jochebed envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jochebed vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, ¿verdad? Él comienza, Saúl, ¿verdad? Comienza con sabiduría diciendo: miren, ustedes han encontrado algo de qué acusarme. Les he robado, los he tratado mal. No, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. ¿Verdad? He tenido un buen testimonio ante ustedes. Sí, ¿verdad? Todos están de acuerdo que sí. Entonces ahora él los va a exhortar, ¿verdad? Entonces, si ha tenido un buen testimonio ante ellos y ante Dios, como profeta de Dios, entonces que escuchen, ¿verdad? Lo que él les va a hablar. Los va a exhortar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tristemente aquí está donde dice: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste a mí, el siervo de Dios, el profeta: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jochebed vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. Entonces, vea, les dijo: mire, nuestros padres, prácticamente le está diciendo que nuestros padres hicieron igual, se apartaron de Dios. Y por eso es que, bendito Dios permitió que los enemigos, ¿verdad?, les hicieran de todo, ¿verdad? Y los angustiaran y bueno, porque se apartaron de Dios. Dice: y olvidaron a Jochebed su Dios. Los padres, ¿verdad? Los padres que salieron de Egipto. En el versículo 9, olvidaron a Jochebed su Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces Dios los vendió en manos de Sisara, de los enemigos de los filisteos. Y los entregó en manos del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Entonces los padres entonces clamaron a Dios y se arrepintieron y les pidieron que los librara, y entonces le iban a servir. Pues Samuel está diciendo que ellos están haciendo el mismo pecado contra Dios. Están apartándose de Dios y eligieron que Dios les ponga un rey humano, ¿verdad? Y al hacer eso, están apartándose de Dios. Amén. Porque Dios era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jochebed ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jochebed y le sirvieres, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jochebed, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jochebed, ustedes y su rey, si ustedes le sirven a Dios, a vuestro Dios haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Dios de Jochebed, y si fuereis rebeldes a las palabras de Dios, la mano de Jochebed de Dios estará contra vosotros.
como estuvo con sus padres, estuvo contra ellos, ¿verdad? Los entregó a los enemigos. Si ustedes y su rey se rebelan contra Dios, entonces la mano de Dios, de Jehová, estará contra vosotros y contra vuestros padres. Esperar aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? La siega del trigo. Entonces ya habían, ¿verdad? Ya había pasado la siega de la cebada. Amén, ya había pasado la siega de la cebada. Y ahora pues estaban en la temporada de la siega del trigo, que es un grano pues más duro, ¿verdad? Y es igual con el maíz, ¿verdad? El maíz cuando el maíz tiene sus dos etapas, donde al principio es tierno, ¿verdad? Es blandito y usted puede hacer atol de maíz, ¿verdad? Y hervirlo y comérselo así. Pero después se pone más duro y ya cuando se pone más duro, pues, ¿verdad? Usted hace otra cosa con ese maíz, ¿verdad? Hace la masa, la harina y todo eso. Pero bueno, entonces estaban en la temporada del trigo, la siega del trigo. Ya había pasado la temporada de la cebada. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Hasta este momento, ¿verdad? Samuel no los había exhortado ni nada. Ellos pidieron un rey y Dios le dijo a Samuel, se los voy a dar. Pero ya Dios le había dicho a Samuel que Dios no estaba contento, ¿verdad? ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que él es grande, que es grande vuestra maldad. Entonces Dios, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Por medio de sus truenos, ¿verdad? Cuando Dios está irado, envía sus truenos, esos truenos fuertes, ¿verdad? Que se escuchan. Dios los envía, ¿verdad? Para llamar la atención de la humanidad. Amén. Cuando llueve, así que no es normal, una lluvia que caiga, ¿verdad? No sé, una media hora, ¿verdad? A una hora, pues eso es normal, ¿verdad? Una lluvia que no sea fuerte. Es normal que caiga esa lluvia porque pues Dios es bueno, ¿verdad? Y Él quiere regar las plantas y la hortaliza, las siembras, para que crezcan, ¿verdad? Y den su fruto y no se sequen. Pero ya cuando usted ve inundaciones como las hemos visto, pues ya, esto ya lleva años, ¿verdad? Llevamos años viendo inundaciones que no mejoran, sino que empeoran, ¿verdad? Es la mano de Dios sobre la humanidad. Dios está castigando, Dios está irado. Dios está diciendo que Él está irado con el pecado y está llamando a la humanidad que se arrepienta. Entonces Samuel le dice, yo clamaré a Dios, a Jehová, y él va a responderme. Mire, qué relación tan linda y hermosa tenía Samuel con Dios, que Samuel dice, yo voy a clamar a Dios, a Jehová, y él me va a responder, y él dará truenos y enviará lluvias, para que ustedes conozcan y vean que es muy grande y grave su pecado ante Dios. Amén. Que es muy grande y grave vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová Dios, pidiendo para vosotros un rey, ¿verdad? Porque rechazaron a Dios como rey y pidieron a un rey con R minúscula terrenal. Y Samuel clamó a Dios, a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Aleluya, amén. Wow, tremendo, ¿no? Alabado sea Dios. Dios respondió a su siervo. Dios le confirmó esa palabra al pueblo de Dios. Le confirmó esa palabra que Samuel les habló, ¿verdad? Diciéndoles, sí, estoy muy airado con ustedes. Han pecado en gran manera contra mí, pidiéndome un rey terrenal y desechándome a mí como su rey. Amén. Entonces Dios le mostró que estaban en gran pecado. Amén.
Entonces Dios dice que llovió aquel día y tronó. Dice, y todo el pueblo tuvo gran miedo de Joash y de Samuel, de su siervo. Amén. Entonces me imagino que tronó fuerte aquel día. Amén, usted se imagina. Y llovió. Entonces dijo todo el pueblo. Entonces Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios ha creado, Él lo puede usar para castigarnos. Él puede enviar lluvia severa, inundaciones. Usted se imagina, ¿verdad? La terrible, las inundaciones, ¿verdad? Imagínese a dónde se va cuando la casa, el vecindario, el pueblo se inunda de agua. ¿A dónde? ¿A dónde se puede ir? Bendito Dios, amén. Se suben al techo y a veces la casa se va también con el agua. Así que ni en el techo están bien seguros, ¿verdad? Nuestra protección y seguridad está en Jesucristo, que es nuestra roca. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Hay que tener una relación íntima con Jesucristo, agarrarnos y aferrarnos a Él para que nos proteja en estos tiempos del fin, ¿verdad? Porque Él está derramando sus juicios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega, ora por nosotros tus siervos, a Dios, a Joash tu Dios. Mire, es interesante, ¿verdad? Como ellos dicen, ruega por tus siervos, a Joash tu Dios. Es que ellos no tenían una relación con Dios, pero ellos saben que Samuel sí tiene una relación con Dios y que Dios, ¿verdad?, escucha a Samuel. Entonces dijeron el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Joash tu Dios. Entonces no le dicen nuestro Dios, ruégale, no le dijeron ruega a Joash nuestro Dios. No dijeron nuestro Dios. Dijeron ruégale a tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Bueno, entonces ellos dicen que a todos los pecados que ya ellos tenían, le han agregado un terrible pecado más, y es de rechazar a Dios como su rey y pedir un rey humano y terrenal, ¿verdad? Entonces le dicen a Samuel que ruegue por ellos, ¿verdad? Para que no muramos. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir, hermanos, que esos truenos eran fuertesísimos, esa lluvia era fuerte, ¿verdad? Se miraron en peligro de morir, de inundarse o morir por los truenos de que Dios ya estaba enviando, porque Dios estaba mostrando su ira, ¿verdad?, contra esa mala decisión de este pueblo, la maldad en sus corazones. Y Samuel respondió al pueblo, no tengan miedo. Vosotros habéis hecho todo este mal, sí, ustedes han pecado contra Dios y han hecho muy mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Joash. Arrepiéntanse, ¿verdad? Entonces él está diciendo, sí, han hecho muy, muy mal ante Dios, pero arrepiéntanse y no se aparten de Dios, regresen a Él. Sírvanle a Él con todo vuestro corazón. Amén. Pero con todo eso, dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Joash, sino que servirle con todo vuestro corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces él está diciendo, ¿verdad? Que bueno, que sí, que han pecado, que se arrepientan y que le sirven a Dios y que le sean fiel a Dios. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, ¿verdad? Imagínense cómo está el mundo hoy, cuánta vanidad, Dios mío, Padre, en este mundo, ¿no? ¿Verdad? Quizá estamos mucho peor que este pueblo de Israel. Si había vanidad en ese tiempo, hoy estamos saturados en vanidad por todos lados, ¿verdad? Espíritu de vanidad, ¿verdad? Ha tomado los corazones de las personas, espíritu de vanidad. ¿Verdad? Hay que ser libre de las vanidades, las cosas mundanas y terrenales. Pues Joash no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Joash ha querido haceros pueblo suyo.
Aunque pecaron, siempre estuvo en el corazón de Dios que este fuera su pueblo, ¿verdad? Y Dios estaba siempre dispuesto a perdonar. Y así es Dios con nosotros, ¿verdad? Pecamos, también le fallamos a Dios. No tal vez de la igual manera que Israel, ¿verdad? Que estamos pidiendo otro, bueno, sí, algunos cristianos sí, prácticamente le han dado su corazón a un rey terrenal, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que se arrepientan, porque Cristo está a la puerta, bendito sea Dios, y Dios no quiere idolatría en nuestros corazones. Amén. Y si se quedan, ojalá que no se pongan la marca de la bestia. Bendito sea el Señor, que Dios tenga misericordia de la humanidad y de su pueblo, pues Yahweh no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Dios siempre ha buscado a un pueblo que sea suyo y lo ha encontrado por fin, ¿verdad? Somos nosotros, ese pueblo que lo ama. Y no que somos perfectos, ¿verdad? Pero amamos a Dios, le queremos servir, le queremos ser fiel, nos arrepentimos. Aleluya, amén. Nos tratamos de cuidar, bendito Dios. Nos tratamos de apartar de todas las cosas que son vanidad en este mundo. Pues Yahweh no separará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Dios, contra Yahweh, cesando de rogar por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces este pueblo, ¿verdad? Cuando Samuel hablaba, este pueblo escuchaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Samuel tuvo un buen testimonio y una excelente, ¿verdad?, relación con nuestro Dios. Amén. Entonces él era temeroso de Dios y entonces ellos respetaban a este hombre Samuel y lo escuchaban. Amén. Solamente temed a Yahweh y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Sírvanle a Dios. Recuerden y no se olviden cuán grandes cosas nuestro Dios ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces está incluyendo a Saúl, ¿verdad? Saúl no estaba exento de los juicios de Dios si Saúl no obedecía a Dios. Amén. Aleluya. En gloria sea el Señor. Le dice, entonces le dice, solamente temed a Yahweh y serle fiel y servirle con todo su corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Mas si perseveráis en hacer lo malo, en pecar contra él, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Capítulo 13. Había ya guerra contra los filisteos. Aleluya, gloria a Dios. Había ya reinado Saúl. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, parece que reinó 2 años y todo bien, ¿verdad? Parece que todo bien, ¿verdad? Porque este Saúl pues también respetaba a Samuel, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Escogió, dice entonces, después de 2 años Saúl, ¿verdad? Creo que aquí va a comenzar quizá el problema. Vamos a ver. Escogió luego, dice, a 3,000 hombres de Israel. Dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Ok. Entonces escogió luego a 3,000 hombres, pasaron dos años de que él es rey, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000, bendito Dios, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgad. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 de a caballo, imagínense, y ellos solo Saúl tenía 3,000 hombres, dice. Pero dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena, que está a la orilla del mar. Wow, esto estaba tremendo. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, ¿verdad? Tuvieron miedo, ¿verdad? No tenían fe en Dios, ¿verdad? Tuvieron miedo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgad, y todo el pueblo iba tras él temblando, llenos de miedo. Bendito sea el Señor. Y él esperó 7 días. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El pueblo estaba temblando de miedo, desesperado, ¿verdad? Agobiado, ¿verdad? Porque el enemigo era grande en número y venía contra ellos. Y entonces Saúl esperó 7 días al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel todavía no venía a Gilgal y el pueblo se desesperó. Entonces dijo Saúl, como el pueblo, imagínense, el pueblo entero estaba desesperado y nervioso, lleno de miedo y pánico. Entonces, ¿verdad? Saúl dijo: tráigame holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto a Dios. Entonces no esperó a que lo ofreciera, ¿verdad? Saúl, el vidente, el profeta. Ese era el trabajo del profeta, el vidente, era ofrecer a Dios los holocaustos y ofrenda de paz. Ahí el pecado de Saúl es que se apresuró e hizo, ¿verdad?, lo que no le tocaba a él hacer. Ese no era el trabajo de él. Dios no lo había llamado a él a ofrecerle holocausto y ofrenda de paz. Eso tenía que hacerlo el profeta. Era el profeta que tenía que bendecir también esas ofrendas. Entonces ahí vemos el primer pecado de Saúl, ¿verdad? No sé si fue el único, pero este fue un gran pecado ante Dios, ¿verdad? Durante su reinado como rey sobre Israel. Y cuando Saúl acababa de ofrecer, imagínense, ¿verdad?, que si hubiera esperado un poquito más, ¿verdad?, no hubiera pecado contra Dios. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle a su encuentro para saludarle.
Bendito sea el Señor. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, se me desesperaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado de 7 días. Pero fíjese que Samuel no llegó tarde, no llegó temprano, pero llegó en el 7º día fue que Samuel llegó. Y que los filisteos, dice, estaban reunidos en Micmas, los enemigos. Me dije entonces, dice Saúl: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Joab-Bajé. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces él se preocupó, se adelantó porque se preocupó, se desesperó junto con el pueblo, estaban preocupados y nerviosos, y se apresuró a hacer lo que él no estaba supuesto a hacer, ¿verdad? Porque en la ofrenda de paz estaban, dice, implorando el favor de Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Joab-Bajé, tu Dios, que él te había ordenado, ¿verdad? Dios le había ordenado que no ofreciera holocausto y ofrenda de paz a Dios, porque ese no era el trabajo de él, ese era el trabajo del profeta y, ¿verdad?, el sacerdote. Entonces Samuel funcionaba como sacerdote y como profeta. Pues ahora Joab-Bajé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Wow, tremendo, ¿verdad? Entonces Dios le quita el reinado y se lo entrega a David por este pecado de Saúl, que se apresuró, ¿verdad? Mas ahora tu reino no será duradero. Joab-Bajé se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿verdad? Ya el profeta sabía, ¿verdad? Ya el profeta sabía, Dios mío, lo que había acontecido, y que ya Dios se había buscado otro varón que fuera rey, de acuerdo al corazón de Dios, al cual dice: mas ahora tu reino no será duradero. Joab-Bajé se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿verdad? Un hombre que iba a obedecer a Dios. Ese fue David, al cual Joab-Bajé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Joab-Bajé te mandó o te ordenó. Entonces, ¿verdad? Vemos ese problema, ¿verdad? En el pueblo de Dios, en Israel, muchas veces, ¿verdad? Vemos que Sara, ¿verdad?, se le adelantó a Dios, ¿verdad? Y le da a su esclava, ¿verdad?, a su esposo Abraham, para que le dé un hijo por medio de su sierva, su esclava, ¿verdad? Y no espera en la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces viene siempre el desespero, y eso es, ¿verdad?, esta carne, ¿verdad?, que es impaciente, ¿verdad? Por eso uno de los dones del Espíritu Santo que necesitamos, ¿verdad?, desarrollar y crecer y pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, es el don de la paciencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces vemos que por la impaciencia, ¿verdad?, muchas veces caemos en problemas, en pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Tiene otro ejemplo en la Biblia donde, ¿verdad?, la persona no tuvo paciencia, no esperó en Dios, se adelantó, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Pues hay consecuencias, ¿verdad? Nació Ismael, ¿verdad?, en pecado, ¿verdad? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Esa relación entre Abraham y la sierva de Sara. Nace Ismael, y, ¿verdad?, comienza el pleito, los celos, la división, la contienda entre Ismael, el hijo de la mujer esclava, y Isaac, el hijo de la promesa. Bendito sea Dios. Y vemos las guerras hoy en día también, ¿verdad? Todavía continúan estas guerras entre estas dos simientes, ¿verdad?, de Isaac y Ismael.
Bendito Dios. Entonces vemos que nuestros pecados tienen muchas consecuencias. Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios. Todos tenemos que aprender a esperar en Dios, porque sus promesas tarde o temprano se cumplen, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad?, que está esperando que Dios salve a su esposo, sus hijos, ¿verdad? Se frustran, tienen años de orar, ¿verdad? Y a veces se enojan con Dios y se apartan de Dios, ¿verdad? Y a veces tal vez se desesperan porque el esposo es inconverso y hasta se pueden ir de la casa, ¿verdad? Se pueden separarse ahí, bueno, mejor no entrar en eso, ¿verdad? Que claro que si hay un problema de donde no hay paz, donde hay pleito, hay violencia, pues está bien que se separen, ¿no? Pero no divorciarse, ¿verdad? Hay que esperar en Dios. Bendito sea el Señor. Y a veces, ¿verdad? Justamente cuando se quieren divorciar es cuando el hombre tal vez venga a Cristo, ¿verdad? Y bueno, la cosa es de que hay que tener paciencia y esperar siempre en el Señor. Amén. No apresurarse, siempre buscar la voluntad de Dios antes de tomar decisiones para que nuestras decisiones no afecten a nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque nuestras malas decisiones siempre afectan a los demás, ¿verdad? Aunque querramos o no, siempre es así. Entonces, pues hay que esperar en Dios, ¿verdad? Hay que aprender la lección de Saúl. Perdió su reinado, ¿verdad? Perdió el privilegio de ser rey sobre la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y también aprendemos de que si nosotros le fallamos a Dios y no le somos fiel, Dios se va a levantar a otro que le sea fiel, ¿verdad? Así le pasó a Saúl. Saúl no obedeció, no confió en Dios, ¿verdad? Él tenía que haber estado orando. ¿Por qué no oró él? Porque siempre, ¿verdad? Dependía siempre de lo del profeta. Él pudo haber orado, ¿verdad? Que Dios le enviara al profeta, que Dios lo guardara de esa guerra, que Dios le diera la victoria, ¿verdad? Pero no hizo ninguna de esas cosas, sino que se apresuró, se pusieron nerviosos, les entró el miedo, ¿verdad? El enemigo estaba obrando ahí, ¿verdad? En el corazón del pueblo y el corazón del rey Saúl, poniéndoles miedo, ¿verdad? Entonces no debemos de atemorizarnos, aunque el enemigo parezca más grande. Nuestro Dios es más grande que nuestro enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿verdad? Y David fue un hombre que sí obedeció a Dios, no que fue perfecto tampoco, pero sí fue un hombre muy temeroso de Dios, que amaba a Dios, un corazón muy humilde, un buen rey para Israel, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ordenó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgad a Gabá de Benjamín. Levantándose Samuel, subió de Gilgad a Gabá de Benjamín. Ya ahí me imagino que comenzó el diablo a obrar muy fuertemente en el corazón de Saúl. Me imagino que ya comenzó a pensar, ¿quién será el próximo rey? ¿Verdad? ¿Quién será ese que me va a quitar el reinado? ¿Verdad? Me imagino cómo el diablo lo trabajó, ¿verdad? Este hombre, y lo llenó de mucho celo, mucha envidia, de mucho odio, ¿verdad? A tal punto que llegó a querer matar a David varias veces, ¿verdad? Porque no quería que le quitaran el reinado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces seguía pecando contra Dios, ¿verdad? En vez de, no vemos que haya arrepentimiento en Saúl, ¿verdad? No vemos arrepentimiento. Dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgad a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Entonces Samuel se fue, le dio la mala noticia y se fue. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra,
hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. O sea, prácticamente les habían, ¿verdad? Los habían desarmado. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Esto se ve terrible, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, ¿verdad? Están desarmados contra un gran batallón sin número de soldados. Era tremenda la amenaza. Aconteció un día que Jonatán hizo de Saúl, hijo de Saúl, aconteció que un día el hijo de Saúl, Jonatán, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitón, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jochebahé en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado en el norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incursisos, quizá haga algo Jochebahé por nosotros. Pues no es difícil para Jochebahé salvar con muchos o con pocos. Entonces miramos que Jonatán era temeroso de Dios y que Jonatán tenía fe en Dios, ¿verdad? Dice, pues no es difícil para Jochebahé salvar con pocos o con muchos. Y era solo él y su guardadero, su escudero. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subir a nosotros, entonces subiremos, porque Jochebahé los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Wow, ¿verdad? Tremenda fe de este hombre, qué valiente, ¿verdad? Qué valiente este Jonatán. Tremendo. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subir a nosotros y os haremos saber una cosa. Los amenazaron, ¿verdad? Bullying, eso se llama bullying. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jochebahé los ha entregado en manos de Israel. Qué valiente, ¿verdad? Y qué fe, ¿verdad? En Dios. Muy lindo este Jonatán, ¿verdad? El hijo de Saúl. Aleluya. Gloria a Dios, qué fe en Dios, ¿verdad? Porque era solo él y su escudero. Bendito Dios. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, traje su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán
su paje de armas que iba tras él los montaba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento entonces Dios pone pánico en este campamento, ¿verdad? Mire que solo tuvo que matar a 20. Y fue esta primera matanza, dice, que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, solamente 20. Bendito Dios. 20 hombres mataron en el campamento del enemigo, de los filisteos. Y fue suficiente para que se llenaran de pánico. Dios puso pánico y miedo y terror en el corazón del enemigo, de los filisteos. Y hubo pánico en el campamento. Y por el campamento y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Mire, qué Dios es bueno, ¿verdad? Poderoso Dios. ¿Qué Dios hizo con la fe de un hombre? ¿Verdad? Bueno, sí, dos, ¿verdad? Porque también el que andaba con él. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios se glorificó, ¿verdad? Porque a Dios le agrada la fe, ¿verdad? Entonces, Dios respondió a esa fe de Jonatán, ¿verdad? Y envía el terror, el pánico a sus enemigos. Y les envía, dice que la tierra tembló. La tierra tembló. Entonces, eso causó que todos los enemigos, los 3 grandes escuadrones que venían contra Israel, me imagino que vivieron todos en pánico. La tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. El enemigo se turbó e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. O sea, el pánico, ¿verdad?, se apoderaba de ellos, ¿verdad?, de los filisteos. Y es Dios, solamente Dios obrando ahí, ¿verdad? Bendito sea Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con él, que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Wow, Dios mío, esto está tremendo, ¿no? Que Dios puede llenar de pánico el corazón del ser humano, ¿verdad? Tanto pánico y confusión que se terminan matando unos a otros. Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Wow. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Joash-Bajé a Israel aquel día, porque fue Dios. Pues sí, porque si no, el enemigo los hubiera destruido. Oh, sí. Esos eran 3 escuadrones de hombres armados. Israel no tenía armas. Solo Saúl tenía, bendito Dios, ¿verdad? Y Jonatán estaban armados, pero los otros no. Pero así salvó Dios a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amén, gloria a Dios, amados. Allí lo voy a dejar. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Qué poderoso nuestro Dios. Por eso dice la palabra: si Dios está con nosotros,
Jehová está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Más poderoso Dios que está con nosotros que el enemigo que está en este mundo. Y aunque el enemigo venga como león rugiente contra nosotros y nos quiera atemorizar, porque sí, fíjense que al enemigo le gusta amenazarnos, ¿verdad? Cree que si nos amenaza nos vamos a llenar de miedo y que vamos a detenernos y parar de trabajarle al Señor, de hacerle la guerra al enemigo, ¿verdad? Cree que nos va a detener de interceder, de orar, ¿verdad? Porque ahí está, ahí es donde le hacemos la guerra al enemigo, con la oración, con la intercesión. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a quién le servimos. Sabemos que el Todopoderoso está de nuestro lado y que no tenemos que tener miedo. Amén. Bendito Padre, gracias, Señor. Aleluya. Porque si Dios hizo eso con Israel, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Amén. Que hemos sido lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Hemos sido redimidos del pecado. Amén. Hemos sido perdonados por nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Somos los hijos del Padre. Amén. Redimidos. Gloria sea el Señor. Hijos adoptados por medio de nuestra fe y arrepentimiento, fe en Jesucristo. Aleluya. Padre, te damos gracias por la palabra. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos tu poder con esos truenos, Señor Padre. Tu instrumento de guerra, bendito Dios. Pero gracias, Señor, que aunque vemos tu juicio por toda la tierra, Señor, tú nos guardas a nosotros, Padre. Tú guardas a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra vida, nuestro vecindario, nuestros pueblos no se han inundado, Padre. Y por eso te estamos muy agradecidos, Padre eterno, Padre santo, Padre bueno. Gracias, Dios mío, que tus juicios no son para nosotros, Señor. Tú nos guardas de todo peligro, Señor. Gracias, Padre bendito, Padre santo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu palabra, Señor. Pedimos misericordia, Padre bendito, por todos los judíos, Señor, que no se han arrepentido, Padre, por todas las almas que no se han arrepentido. Dios, pedimos misericordia, Padre bendito, que puedan arrepentirse antes de morir en tu juicio, Señor. Bendito Dios, Padre. Gracias, Señor. Te amamos y te exaltamos y te glorificamos. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, a no apresurarnos, Señor, a hacer nuestra voluntad en vez de la tuya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Gracias por darnos la victoria sobre nuestros enemigos, Padre. Gracias por poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, pueblo amado de Dios. Y así, ¿verdad? Dios le bendiga en este día. La paz de Cristo sea en sus corazones, en sus hijos, en su matrimonio, en su casa y familia, en sus trabajos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor amado, cancelo toda trampa de Satanás en las tinieblas contra nuestras vidas, Señor. Reprendo toda oposición, interferencia en nuestros celulares, Señor Padre. Curo el wifi, el internet con la sangre poderosa de Jesús, Señor amado. Bendigo esta palabra, Señor Padre, aunque sea corta, pero Señor será de bendición a nuestras vidas. Háblanos, Padre, porque nosotros, tus hijos, te escuchamos, Señor. Instrúyenos, Padre Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Maestro amado. Gracias, Señor. Levanta y fortalece tu pueblo, Padre. Por las llagas de Jesús declaro sanidad, fortaleza, Padre, para todos, Padre, para todo tu pueblo, Padre. Echo fuera toda migraña, todo dolor de cuerpo, toda infección, inflamación, se quema con fuego de Dios, Padre. Todo dardo del enemigo es cortado en el nombre de Jesús, y por las llagas de Jesucristo somos sanos, fortalecidos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor amado. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó a la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, ¿verdad? Y pues su hijo Jonatán, ¿verdad?, había ido a la guerra y había comido, bendito Dios, aleluya. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel a la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca
porque el pueblo temía el juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado, ¿verdad?, lo que su padre había dicho. No había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargado la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panel de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Oh, santo, aleluya, mire qué bonito, la miel es buena para los ojos. Y la mojó, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos, ¿verdad? Lo refrescó, le dio fuerza, pero sí, la miel es buena para los ojos, ¿verdad? Cualquier infección, usted la mezcla un poquito de agua tibia, ¿verdad? Y limpia sus ojos, amén. Gloria a Dios, sí, amén. Entonces, habló uno del pueblo y la miel es buena para la garganta, cualquier infección también. Así que póngale miel a ese té de limón, aleluya, amén. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. O sea que esa decisión, ¿verdad?, de Saúl no fue buena, ¿verdad? Porque si el pueblo hubiera comido de esa miel como Jonatán, se le hubieran aclarado su vista, sus ojos, hubieran recibido fortaleza. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Claro, hubieran sido fortalecidos, hubieran derrotado más al enemigo. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micma hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Oh, bendito sea el Señor. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desgollaron en el suelo. Y el pueblo los ay, Padre. Y el pueblo los comió con sangre. ¿Y de quién fue culpa eso? Pues fue de Saúl por prohibirles comer en aquel día. ¿Verdad? Bendito sea el Señor, que el pueblo estaba cansado de la guerra. Y entonces degollaron los animales, ni siquiera le sacaron la sangre porque estaban con prisa de comer. Y le dijeron, le dieron aviso a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollarlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Qué tremendo, ¿verdad? Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y él edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová y Saúl. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Verdad? Y si hay algo que a Saúl no le gustaba es que Dios se demorara en hablarle, ¿verdad? Él no tenía paciencia, bendito Dios. Dios nos ayuda a todos, ¿verdad? Con esa impaciencia le reprendemos, Padre. Reprendemos todo espíritu de impaciencia en nuestra vida, Señor. Los entregarás, pero Dios no le contestó. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy. Bueno, habían comido, ¿verdad?, sangre con el animal. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán y mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová,
Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, pues ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir, preguntó. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Viva Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, ¿verdad? Bueno, la lección ahí, ¿verdad? Es que, como dice Santiago, seamos, ¿verdad?, lentos para hablar y prontos para escuchar y lentos para la ira, porque pues Saúl se apresuró a hablar, ¿verdad? Hubiera consultado con Dios a ver si estaba bien, ¿verdad? De prohibirle al pueblo que no comiera esa miel, que no comiera ese día, ¿verdad? Y Dios le hubiera hablado, ¿verdad? Bendito Dios, amén. Pero él, ¿verdad? Él trajo maldición a su propio hijo. Y nosotros pues igualmente tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos. A veces les hablamos maldiciones, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque nuestras palabras tienen autoridad y poder. Entonces, esas maldiciones, pues obviamente que los demonios cogen esas palabras y ejecutan esas palabras, ¿verdad? Que hablamos, ya sea para lo malo, pues obviamente que para lo malo los demonios están siempre listos para hacer la maldad. Entonces ellos aprovechan nuestras palabras, porque nuestras palabras les da derecho a ellos de obrar en iniquidad. Entonces, ¿verdad? Hay que pedir perdón a Dios por toda maldición que hemos lanzado contra nuestros hijos, nuestra familia, nuestras vidas, contra quien sea, contra la obra del Señor, contra el pueblo de Dios. Amén. Hay que pedirle perdón a Dios por toda palabra que ya hemos dicho, que ya hemos soltado sin pensar, sin meditar. Amén. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Y bueno, así quería Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quería de Saúl, que él, ¿verdad? Dios mío, que él fuera a la guerra contra los enemigos y los derrotara. Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Bueno, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios tenía el propósito de derrotar sus enemigos usando a este rey Saúl. Amén. Dios estaba con él para que derrotara a los enemigos. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban, porque estos enemigos saqueaban la tierra de Israel, les robaban sus frutos, ¿verdad? Sus cosechas. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Gloria a Dios, ahí están tres, ¿verdad? Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y los hombres de sus dos hijas y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Entonces tenía 3 hijos varones y 2 hembras. Y los hijos varones de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y las 2 hembras fueron Merab y la menor Mical. Y recuerde que es que Saúl ofrece, ¿verdad?, dar su hija Mical al que derrote, ¿verdad?, a Golías, ¿verdad?, más adelante. Entonces David derrota a Golías y entonces le entrega Mical, ¿verdad?, su hija Mical a David. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ok, bueno, gloria a Dios. El nombre de la mujer de Saúl era Aion.
Ahinoam, y el nombre del general de su ejército era Abner, el hijo de Ner, que era tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Sí, Saúl fue levantado como rey para hacer guerra al enemigo, ¿verdad? Y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, ¿verdad? Lo traía a su ejército. Bendito sea el Señor. Capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo. Gloria a Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Joaje me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora. Ahora pues, está atento a las palabras de Joaje. Así ha dicho Dios, Joaje de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Bueno, que a Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Y esto fue años atrás, muchos años atrás, que aconteció esto. Pues, ve pues, e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, mátalos a todos, ¿verdad? Los amalequitas. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Alabado sea el Señor, bendito eres Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo sueño, todo cansancio, todo pesadez, todo desánimo, todo aburrimiento, Padre, en nosotros lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron, dicen los ceneos, de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Por qué hizo eso? No sé, porque Dios le dijo que destruyera todo, ¿verdad? Entonces vemos la desobediencia en algunas cosas, ¿verdad? De Saúl. Bendito sea el Señor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero ¿qué le dijo Dios, verdad? Dios le dijo que destruyera todo lo que era de Amalek, de este hombre. Vamos a ver de Amalek. Le dijo, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, le dijo que destruyera todo. Pero aquí, más adelantado, vemos que Saúl no hace eso. Saúl perdonó a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir. No obedecieron a Dios. Dice que no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Todo lo que no servía, ¿verdad? Todo lo que era los animales que Dios consideraba anatema, los destruyeron. Y vino palabra de Joaje a Samuel diciéndole: me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, Dios no estaba contento. Dios no estaba contento porque Saúl obedecía a medias, obedecía en parte a Dios, ¿verdad? Dios nos guarde, porque también nosotros hacemos eso. A veces nosotros obedecemos en parte a Dios y no le obedecemos 100% tampoco.
Dios tenga misericordia de nosotros, porque vino la palabra de Dios de Jochebed al profeta, al vidente Samuel, y le dijo: me pesa, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Pareciera, ¿verdad?, que había cumplido, que había hecho bien, ¿verdad? Fue a la guerra, derrotó a todos, pero dejó a uno con vida y dejó a estos animales con vida. Y se apresuró, dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jochebed toda aquella noche, ¿verdad? Bendito Samuel se apesadumbró por aquellas palabras, ¿verdad?, que Dios le dio acerca de Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios, a Jochebed toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl, y por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Entonces dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y se le avisó a Samuel, diciéndole que Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Dios de Jochebed, yo he cumplido la palabra de Jochebed. ¿Verdad? Él decía que la había cumplido, pero ¿será que se le olvidó que el Señor le dijo que matara a todos y a todos esos animales y no se quedara con nada de lo que era de ese Amalek? Bueno, él pensaba que había cumplido con todo. Dice, vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas de Jochebed, yo he cumplido la palabra de Jochebed. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dios ya le había mostrado, ¿verdad?, la desobediencia de Saúl, se la había mostrado a Samuel el profeta. Y Saúl le respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jochebed tu Dios. Mire cómo habla, ¿verdad? Tremendo este hombre. Entonces, él le echa la culpa al pueblo. Pero en el versículo 9 dice: Saúl y el pueblo acordaron, se pusieron de acuerdo en perdonar a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces el versículo 15 dice: y Saúl respondió: todos estos animales que escuchan ese berrido es de Amalek, los han traído, dice. No dijo los hemos traído. Entonces él echa la culpa al pueblo, pero él es culpable porque él es el rey y él estuvo de acuerdo. De Amalek los han traído porque el pueblo, dice, mire, no se incluye, él es un bandido, ¿verdad? Es tremendo él. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Entonces él no se incluye, ¿verdad? Y de las vacas para sacrificarlas a Jochebed tu Dios. Y dice tu Dios. No dice que es el Dios de él, ¿verdad? Para sacrificarlas a Jochebed tu Dios. Entonces vemos que la relación de Saúl no era buena con Dios, ¿verdad? Él no tenía una buena relación con Dios para nada, este hombre. Pero lo demás lo destruimos, dice. Pero sabemos que Dios, ¿verdad? Él quiere obediencia, no sacrificio. Amén. Obediencia quiero, no sacrificio. El que obedece mi palabra es el que me ama. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jochebed me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus
propios ojos, ¿verdad? Así comenzó, pequeño, humilde en sus propios ojos, al principio que Dios lo escogió. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Esa fue la instrucción de Dios, que los destruyera y los acabara. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Porque hiciste como te dio la gana, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? El botín se quedó con parte del botín y le perdonó la vida a aquel hombre, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Ah? Entonces, vemos que aunque Dios le habla por medio del profeta directamente, le muestra su pecado. ¿Qué hace Saúl? Bueno, primeramente comienza, ¿verdad? Cuando lo confronta el profeta, ¿verdad? ¿Por qué no obedeció a Dios? ¿Por qué escucha las vacas y las ovejas que trajo de la guerra del enemigo de Amalek? ¿Verdad? Él dice que es el pueblo, nunca se incluye él, ¿verdad? Siempre dice que fue la voluntad del pueblo hacer así. Y ahora cuando Dios lo confronta y le muestra su pecado, ¿verdad? Le muestra su pecado. Pues él dice, mas el pueblo tomó el botín y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces no reconoce su pecado, ¿verdad? Y eso es un corazón lleno de orgullo, ¿verdad? Es un corazón lleno de orgullo, un corazón rebelde, cuando Dios nos habla de nuestro pecado y nosotros no lo queremos reconocer. Porque ¿qué quería Dios de este hombre, Saúl? Quería lo que siempre quiere, un corazón arrepentido y humillado ante Dios. Amén. Un corazón arrepentido. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios nos ayude siempre a arrepentirnos de todo corazón. Amén. En el nombre de Jesucristo, que nuestro corazón sea sensible a cómo el Espíritu Santo nos exhorta a la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios quería obediencia. Dios no quería ese sacrificio, no lo aceptó, ese holocausto de esos animales. Él no lo recibió porque él quería obediencia. Esos animales estaban supuestos a haber sido matados en la guerra, no traídos a él en holocausto. Amén. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecerle a Dios cuando Él nos habla, nos da una palabra o nos instruye en la Biblia es más importante que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, ¿verdad? Este pecado de la desobediencia es muy grave ante Dios. Porque Dios dice que Él compara, dice, la rebeldía y desobediencia lo compara con el pecado de la adivinación. Y Dios odia, ¿verdad? Que nosotros vayamos a adivinos, odia el pecado de los adivinos, que adivinan, ¿verdad?, el futuro, las cosas de la gente, porque no son usados por el Espíritu Santo, sino por demonios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿verdad? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová y también te ha desechado para que no seas rey. Bendito sea el Señor.
En inglés es witchcraft, pecado de witchcraft, ¿verdad? De brujería, como pecado de brujería, es la rebeldía. Entonces la brujería es muy, muy, ¿verdad? Delicado, algo muy delicado que Dios aborrece muchísimo, ¿verdad? Y de la adivinación es parte de las prácticas del ocultismo. Todo eso Dios lo abomina y lo aborrece y compara el pecado de la desobediencia a su palabra, de la rebeldía, ¿verdad? Al pecado de la adivinación y la brujería. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, de Jehová, también Dios también te ha desechado para que no seas rey. Así le pasó. A Saúl no obedeció a Dios, Dios lo desechó a él también. Amén. Entonces Saúl dijo, entonces bien fuerte es la palabra que Dios le envía a Saúl, ¿verdad? Por rebelde y desobediente. ¿Y qué le costaba obedecer? No era nada, imagínense. Había ido a una guerra, había matado a un montón de gente y a un montón de animales. ¿Qué le costaba en realidad obedecer? Quitarle la vida a un hombre más y destruir todos los animales. Pero no, pues ellos querían los animales que se miraban saludables y gordos y todo, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento y solo acepta su pecado cuando Dios le dice que le ha quitado el reinado. Pero anteriormente nunca se ha arrepentido, ¿verdad? Nunca aceptó que había errado y pecado contra Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Yo creo que estaba mal, yo creo que está mintiendo, ¿verdad? Yo creo que si él hubiera prohibido al pueblo, ¿verdad?, llevar esos animales, el pueblo le hubiera escuchado, porque hasta entonces le habían obedecido. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le obedecieron cuando les dijo que no comiera miel. Y eso estaba, ¿verdad? No estaba bien ante Dios, ¿verdad? Ese mandato. Porque temía al pueblo, dice. Entonces, ¿verdad? Él ahora se va a excusar, ¿verdad? Porque anteriormente no acepta el pecado, no se arrepiente. Pero ahora que Dios le dice que le quita el reinado, él dice que ha pecado, dice que tuvo miedo al pueblo y por eso consintió a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cuándo pide él perdón? Cuando ve su reinado amenazado, cuando se ve amenazado de que Dios le quitará el reinado. Quiere decir, ¿verdad?, que ese arrepentimiento en su corazón no fue genuino. No. Él no quería perder su reinado, ¿verdad? Al principio era humilde, ¿verdad? Hasta se escondió, no quería ser ungido por que lo escogieran como rey, ¿verdad? Lo tuvieron que ir a buscar. Pero ahora que ya tiene más de 2 años, ¿verdad?, de ser rey, pues ya su corazón le gusta, ¿verdad?, estar de rey, le gusta ese poder, esa autoridad, y ahora no quiere perder el reinado. Entonces es un falso arrepentimiento, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude a arrepentirnos de todo corazón, porque tal vez a veces uno dice, ¿será que me arrepentí de verdad? ¿Verdad? ¿Será? Porque a veces uno puede arrepentirse y ni siquiera llora una lágrima, ¿verdad? Pero yo creo que Dios sabe en realidad en nuestro corazón cuando ese arrepentimiento es sincero y cuando no lo es, pero que Dios nos muestre, bendito Dios, cuando no nos arrepentimos con todo el corazón. Bendito sea el Señor. Y dice él, Saúl, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque, y ahora se va a excusar, dice. Sí dice, he pecado, pero ahora se va a excusar de su pecado. Dice, ¿por qué pecó? Ay, porque temía al pueblo y consentía al pueblo a la voz de ellos. Perdona pues, pero perdóname, porque pues por miedo, ¿verdad?, desobedecía a Dios. Pues Dios dice que, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Gloria sea el Señor.
porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Joash-Bajé. Entonces quería ir a adorar a Dios después de que había pecado y no en realidad se había arrepentido de todo corazón. Él estaba buscando que Dios lo perdonara, que Dios restaurara su reino y no se lo quitara. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Amén. Gloria sea al Señor. No volveré contigo. Alabado sea Dios. Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Joash-Bajé. Y Joash-Bajé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Punto. No vas a cambiar, amén, de opinión, de idea a Dios, ¿verdad? Entonces Samuel, ¿verdad? No le gustó ese comportamiento de Saúl, porque Saúl no está en realidad ni arrepentido. Y Samuel tampoco va a ir en contra de la palabra de Dios, porque Samuel ya sabemos que era un hombre muy obediente y temeroso de Dios. Amén. Así que, y Samuel amaba a Saúl. Oh, sí, Samuel amaba a Saúl. Le dolió, ¿verdad? Le dolió en su corazón que Saúl se portara mal y desobedeciera y que Dios le quitara el reinado. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Joash-Bajé. Y Joash-Bajé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Porque, ¿qué quería Saúl? Vuelve conmigo para que adore a Joash-Bajé. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. O sea que Saúl, wow, eso lo hizo Saúl. Volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y se rasgó, trató de detenerlo. Entonces Samuel le dijo: Joash-Bajé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, entonces, ¿verdad? Fuerte las palabras que Samuel le tiene que decir a Saúl, ¿verdad? Porque Saúl trata de detenerlo, ¿verdad? Pero este es un siervo de Dios que no puede ser detenido por nadie. Bendito sea el Señor. Y Saúl era una persona que no se dejaba comprar tampoco por nadie. Entonces Samuel le dijo: Jehová, Joash-Bajé, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Él le dice: mejor que tú. Imagínense, palabras fuertes. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aleluya, Padre. Además, dice: el que es la gloria de Israel no mentirá. O sea, está hablando de Dios. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se va a arrepentir, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, ya Dios había tomado la decisión de quitar a Saúl y poner otro rey. Y como él, cuando él habla, su palabra se cumple. Por eso dice: no es hombre para que se arrepienta de lo que él ya ha determinado. Y él dijo, Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego, aunque he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, Saúl estaba más interesado en quedar bien con la gente, ¿verdad? En ser aceptado por la gente, en ser honrado por la gente, que quedar mal ante la gente. O sea, no se importaba en nada por Dios. El corazón de Saúl de veras que no estaba con Dios, ¿verdad? Él estaba en la carne, ¿verdad? Y que Dios nos guarde, ¿verdad? De ser igual, de querer quedar bien con la gente en vez de quedar bien con Dios. Amén. Que Dios nos guarde, porque esa es una debilidad en mucha gente. Esto de que querer ser aceptado por la gente, es querer ser elogiado por la gente, querer ser aprobado por la gente. Ay, y si me he visto de esta manera, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a pensar mi amiga? ¿Qué va a pensar mi compañero de trabajo? ¿Verdad?
Si me parezco un cristiano o cristiana, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Se van a burlar de mí? ¿Verdad? Entonces es porque no aman a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. A nosotros nos debe importar solamente qué dice Dios de nosotros, no qué dice la persona, el prójimo, porque a la gente nosotros nunca la podemos complacer, ¿verdad? Unos nos van a aceptar y otros nos van a rechazar, y eso es parte de la vida, es parte de ser un hijo de Dios. Amén. Entonces no nos debe importar las palabras de la gente tampoco, porque hay gente que con sus palabras nos van a maldecir, a herir, a enviar palabras horribles, ¿verdad? A insultarnos, ¿verdad? Pero no nos debe importar para nada la palabra de las personas. A nosotros nos debe importar solamente qué dice Dios de nosotros. Si Dios nos aprueba y Dios está con nosotros, ¿qué nos importa en realidad la opinión del esposo, de los hijos, de quien sea? Sí, digo esposo porque muchos esposos tienen demonios y se levantan contra las siervas de Dios. Hasta los hijos que andan con el diablo también se nos levantan. Así que no nos debe nunca importar, ¿verdad?, la opinión ni de los hijos, ni del esposo, ni de la esposa, ni de la mamá, ni papá, ni quien sea. Nos debe importar solamente qué dice Dios de nosotros. Porque en el día de juicio, ahí no estará tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hija, tu hijo, ¿verdad?, tu padre, tu madre. No, ahí estará solamente tú y tus pecados y Dios. Ajá. Amén. Así que mejor nos vale, ¿verdad?, que le agrademos a Dios ahora para que no tengamos que estar en ese día del juicio. Ese día del juicio está más cerca que nunca, ¿verdad? 7 años nos esperan, ¿verdad? 7 años para los que se queden en la gran tribulación, ¿verdad? En la tribulación de las 70 semanas de Jacob. 7 años quedan en esta tierra, ¿ya? Cristo está a la puerta, y después vienen 1000 años, el milenio, 1000 años para estar con Cristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y después fui yo la que comenzó a grabar, a veces ni me acuerdo. Bueno, gracias a Dios si alguien grabó, quizás se me olvidó hoy también. Pero bueno, 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, nos lleva a Cristo, y vienen 3 años y medio, que son los 3 años y medio donde se aparecen los 2 testigos, para predicarle a ese remanente de Jacob, los judíos israelitas, ¿verdad? Que están rodeados, están en toda la tierra, ¿verdad? Pero ellos los van a predicar. Cuando ellos mueran y la bestia les quite la vida, después de 3 años y medio, van a resucitar después de 3 días, ¿verdad? Dios los va a resucitar. Gloria a Dios. Se los va a llevar a su trono, a su presencia. Después los últimos 3 años y medio, ¿verdad?, que restan, es donde, ¿verdad?, estarán aquí los 144,000 en esos 3 años y medio para proteger a ese remanente que se va a arrepentir y salvar ¿verdad?, por medio de las prédicas de los 2 testigos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces van a ser protegidos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Serán protegidos y guardados de la ira de Dios. De eso serán guardados, de la ira de Dios y del gobierno de la bestia. Serán protegidos por los 144,000. Bueno, amén, gloria sea el Señor. Serán enviados aquí los 144,000, esos 3 años y medio últimos de las 70 semanas de Jacob. Y luego, después de terminar los 7 años de las 70 semanas de Jacob, ¿verdad?, entramos al milenio, gloria a Dios. Y después de 1000 años con Cristo, entonces es que comienza el Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces todo está a la puerta, ¿verdad? El fin ha llegado, gloria a Dios. Pronto nos vamos con el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Hay que perseverar, hay que serle fiel a Dios. Son los tiempos del fin, nos quedan días, ¿verdad? Solo días, yo creo que son días. Tal vez no sean meses ya ni años, ¿verdad? Tal vez sean solo días los que nos quedan en la tierra, semanas, solo Dios sabe, ¿verdad?
cuánto tiempo nos queda, pero cada día, ¿verdad? Sirvámosle al Señor, seámosle fiel, honremos a Dios, amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén, gloria sea el Señor. Y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hagamos lo posible, lo más que se pueda, ¿verdad? Por hacer el bien a las personas, por sembrar amor, por ser luz en este mundo a las personas que se van a quedar en la gran tribulación. Dele amor a sus hijos, ame a esos hijos rebeldes, ámelos, amén. Siempre amor, bendito sea el Señor, que lo que es, recuerden si se quedan, sea que usted los amó, bendito sea el Señor. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, no le importaba que había desagradado a Dios, no le importaba que no había honrado a Dios con obediencia, no le importó eso en realidad. Le importaba, dice, que fuera honrado ante los ancianos del pueblo. Y le dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, pero te ruego, sí, Samuel tiene razón, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Cuántas veces le ha dicho tu Dios? No dijo mi Dios, 3 veces ya, ¿verdad? Por lo menos 3 veces ha dicho tu Dios, no dijo mi Dios. Entonces era toda pretensión. Oh, Saúl va a adorar a Dios. Pero Saúl, su corazón estaba lejos de Dios. Amén. Muchos, dice el Señor, de labios solamente me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Examina tu corazón, ¿verdad? Tu corazón está cerca de Dios, como estaba el corazón de Samuel, esa relación íntima con Dios. O tu corazón está lejos de Dios, como el corazón de Saúl, que solamente de labios lo honraba, solamente iba a ofrecer sacrificio, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Mire, Samuel le dice a Saúl, aquel hombre que tú perdonaste, aquel hombre que Dios te dijo que le quitaran la vida. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Vino alegre al profeta y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Eso dijo, ¿verdad? Porque fue traído al profeta. Eso dijo Agag. Le habían perdonado la vida. Dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, dijo Agag. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. ¡Wow! Mira el pecado de ese hombre Agag, a quien habían perdonado. ¿Verdad? Dios conoce, ¿verdad? Todo. Y por eso que Dios quería que toda esta gente fuera exterminada, porque era una gente perversa. Y Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos. Wow. O sea, mató a los niños. Mató a los niños de las mujeres. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Le está declarando sentencia de muerte Samuel, el siervo de Dios, a este hombre perverso. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. ¡Wow! Delante de Jehová en Gilgal. Dios mío. No, hombre, este hombre Samuel era tremendo. Este hombre era profeta, era sacerdote y hacía la voluntad de Dios. Samuel lo hizo. Oiga, y Samuel ya era viejito. Samuel ya estaba viejo, ¿verdad? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo cortó en pedazos. Tremenda palabra. Se fue luego Samuel a Ramá. O sea, solo regresó con Saúl para terminar lo que Dios le había ordenado a Saúl que hiciera, que Saúl no hizo.
fue y regresó solamente para acabar con aquel perverso Agag. Bendito sea Dios, y así sea, Padre bendito, con tus enemigos, Señor, la cizaña, la simiente del diablo, Padre, córtalo de la tierra, Padre. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió. O sea, ¿no le sorprende eso? ¿Usted sabía de eso de Samuel? De que el siervo, el tremendo siervo de Dios, había matado a una persona. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Joaje en Gilgal. Aleluya, gloria a Dios. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Agag fue el rey de Amalek. Agag era perverso. Amalek era perverso. Toda la nación estaba contaminada. Y Agag vino a Samuel alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Joaje en Gilgal. ¿Le agradó a Dios lo que Samuel hizo? Le agradó, sí, porque eso es lo que Dios quería desde el principio y que Saúl no hizo. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. ¿Cómo se sentiría Saúl mirando que él no obedeció y que viene el profeta y obedece lo que Dios lo envió a hacer? Amén. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel no quiso nada más que ver con Saúl. Dios no envió a Samuel nunca más a Saúl. Dios lo desechó y hasta ahí se acabó, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, determinó levantar a otro rey y quitar a Saúl y levantar a David. Y Samuel dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Samuel lloraba porque Samuel amaba a Saúl, ¿verdad? Amaba al rey Saúl. Y pues le dolió, ¿verdad? Lo que Saúl desobedeció a Dios y Dios lo destronó. Y Joaje se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, qué interesante. Samuel lloraba a Saúl, pero Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Alabado sea Dios en el nombre de Jesús, Padre. Pero gloria a Dios, este anciano, este siervo, profeta, vidente, este sumo sacerdote, este hombre, varón, tremendo, valiente, ¿verdad? Samuel honró a Dios con su vida, dejó un buen testimonio. Amén. No se vendió por dinero, no se doblegó ante nadie, ¿verdad? Él no buscaba quedar bien con la gente, él buscaba honrar y obedecer a Dios solamente. Amén. Bendito sea el Señor, que hay siervos y siervas como Samuel, ¿verdad? Tal vez sean contados, pero sí los hay. Bueno, gloria a Dios. Espero que la palabra le haya bendecido en este día. Padre, te pedimos, bendito Dios, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser obedientes, Padre mío. Ayúdanos, Padre, que cuando nos das una orden, seamos pronto para obedecerte y que te obedezcamos al 100%, Padre. Perdónanos las veces, Padre. Póngase a cuentas con Dios. Examínese a ver en las áreas que la palabra le ha hablado a usted. Usted póngase a cuentas con Dios. Para eso es la palabra de Dios. Para examinarnos. Amén. Para que el Señor nos limpie, nos perdone, nos arrepintamos. Padre bendito Dios, nos ponemos a cuentas contigo y reconocemos que muchísimas veces hemos sido como Saúl, Padre, y no te hemos obedecido, Padre, y te pedimos perdón porque excusa no tenemos ninguna, Padre, no, Señor. Somos más culpables que los impíos, Padre, que los paganos, Padre, porque conociendo tu palabra y la verdad, muchas veces no la hacemos, Señor. Perdónanos, Padre,
porque muchas veces también somos rebeldes y desobedientes, igual que Saúl, Padre bendito, y peor que Saúl, Señor, porque él no tenía toda esta palabra del Viejo y Nuevo Testamento y nosotros sí lo tenemos, Padre. Somos peor que Saúl, Padre, porque tenemos tu Espíritu Santo, Padre. Bendito sea el Señor, mientras que en Saúl solamente se derramaba el Espíritu de Dios cuando Dios lo necesitaba. Pero, Padre, ten misericordia y perdónanos nuestro pecado, Señor Padre. Muchas veces te fallamos, Señor Padre. No quieres ofrenda, no quieres holocausto, quieres más, Padre bendito, obediencia, Señor. Pero muchas veces te hemos desobedecido y perdónanos, Padre. Muchas veces te hemos traído holocausto, ofrenda, Señor, mientras estamos en pecado, Dios de misericordia, Padre. Perdona nuestra iniquidad y maldad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Muchas veces hemos culpado a los demás y no hemos aceptado nuestra culpabilidad, Señor. Oh, bendito Dios, Padre Santo, ten misericordia y perdónanos, Padre. También porque muchas veces, Señor, venimos a arrepentirnos, pero no es un arrepentimiento de todo corazón, Señor, igual que Saúl. Oh, Padre, cuántas veces hemos sido muy igual a Saúl, Señor, Padre. Podemos leer la palabra y condenar a este hombre, pero la verdad es que somos igual a él, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Por eso está la historia, Señor, escrito para que nosotros, Padre, reconozcamos ante ti nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Padre. Sí, Señor, perdónanos, Padre. Cuántas veces hemos fallado, hemos pecado, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, Señor amado, a tu palabra, a la guianza de tu Espíritu Santo, Padre. Conociendo la verdad, no la hacemos, Señor. Conociendo tu voluntad, no lo hacemos, Padre. Somos débiles en la carne, te fallamos, Señor. Sin excusa, Padre, porque conocemos la verdad, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser, Padre mío. Oh, Dios mío, Padre Santo, a no ser como Saúl, a no querer quedar bien con la gente, Padre bendito, Señor. A no querer, bendito Dios, proteger, Señor, Padre bendito, Señor. Oh, Señor, lo que la gente habla de nosotros, Padre. Perdónanos, Padre, no debe importar tú, Señor, lo que tú dices de nosotros, Padre. Si te estamos agradando o no con nuestra vida, Señor amado. Oh, Padre Santo, que no nos importe ser insultados, Padre bendito. Que nos avergüencen, Padre, o nos insulten, Señora, o la gente se avergüence de nosotros, que eso no nunca nos importe, Padre. Que nos importes tú, solamente tú, Señor Padre, porque no queremos pararnos en el día del juicio, en el gran trono blanco y ser juzgados por nuestra iniquidad y nuestra maldad. No queremos, Dios mío, Padre, en ese día, bendito Dios, ser lanzados a un lago de fuego. Ahora, Padre, pedimos perdón, misericordia. Ahora, Señor, nos reconciliamos contigo, Padre. Ahora reconocemos, Padre eterno, Padre santo, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Oh Dios, te amamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios mío, te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Límpianos de toda maldad e iniquidad con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a ser como Samuel. Tener un buen testimonio en la casa, con los vecinos, con la familia, en el trabajo, en la calle, donde sea, Padre. Hacerte fiel y obediente hasta el final de nuestra vida, como este anciano profeta y sacerdote Samuel, Señor. Gracias, Señor, en bendito Dios, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Que el Señor le bendiga, así quedamos, ¿verdad?